El inicio de triplete de carreras por Asia y Asia Occidental empieza con el Gran Premio de Japón, que dejó una carrera tranquila, donde la estrategia y administración de neumáticos fue importante en competencia, pues afectaba el tipo de compuesto con el que iniciaron y también el momento que cambiaron sus cubiertas. La carrera fue apretada de principio a fin, con Max Verstappen liderando desde el comienzo y conteniendo a los dos McLaren que le siguieron el ritmo muy de cerca, así hasta las últimas vueltas, donde concluyeron entre los tres primeros a 2 segundos y una décima. El actual campeón logró su victoria número 64 en Fórmula 1, entregándole a la temporada su tercer piloto distinto en ganar un gran premio de los 3 que llevamos en este inicio de campaña. La primera cita fue ganada por Lando Norris y en la segunda por Oscar Piastri. Estos dos pilotos fueron los que completaron el podio de este gran premio. Este es el resumen post Gran Premio de Japón. Para la parrilla de salida del Gran Premio teníamos a un sorprendente Verstappen que consigue su cuarta pole position consecutiva en Suzuka, y ante todo pronóstico de no lograr el mejor tiempo, lo consiguió juntando sus mejores sectores personales e hizo récord en el último. Todo esto para estar en la punta a solo 12 milésimas del segundo puesto de Lando Norris, que superó a nada al de McLaren, que había conseguido romper récord en el primer sector, pero no concluyó fuerte en la parte de la chicana. Tercero arrancaba Oscar Piastri, de igual forma muy apretada la diferencia entre su compañero, apenas 32 milésimas entre los dos pilotos del equipo Papaya. Destacan las actuaciones de los 3 novatos que entraron a la Q3, con Kimi Andrea Antonelli en sexto puesto. Le sigue el séptimo lugar Isaac Hadjar y décimo Oliver Behrman. Parecía el equipo Haas no tener esperanza para entrar a esta carrera entre los 10 primeros. Para el piloto británico es la primera ocasión en el equipo estadounidense entrando a la Q3, mientras que Hadjar y Antonelli ya lo habían logrado este año en el Gran Premio de China. Para el día del Gran Premio teníamos condiciones de humedad en la pista. Había llovido momentos antes de la carrera, pero estas condiciones no obligaban a los pilotos a poner neumáticos de lluvia. Todos arrancaban con el neumático de piso seco. Eso sí, solamente variaba el tipo de compuesto que llevaban algunos pilotos, como Doohan y Stroll, que llevaron el compuesto blando al principio. La mayoría usó el neumático medio para iniciar la carrera y muy pocos el compuesto duro. Y teníamos las luces apagadas e iniciaba el Gran Premio de Japón, con Max Verstappen defendiendo la línea interna para que los McLaren no tuvieran espacio y oportunidad de rebasarlo. De igual forma, en la parte trasera, Oscar Piastri cerraba la línea interna para que no rebasara Charles Leclerc, y en las primeras curvas no teníamos incidentes. Mientras que el piloto que perdía más posiciones en el arranque era Gabriel Bortoleto, donde el piloto brasileño, iniciando con el neumático duro, no tuvo la temperatura suficiente ni la tracción para poder hacer frente al arranque. Fue rebasado por 3 monoplazas y se encontraba en la última posición. Mientras que llegando a la curva de la cuchara teníamos el ataque de Yuki Tsunoda a Liam Lawson. El piloto japonés aprovechó un momento de mala tracción del piloto neozelandés y pudo rebasarlo por la parte de adentro, y esto le dio la 13ª posición. Ahora el piloto japonés de Red Bull veía la batalla entre Pierre Gasly y Fernando Alonso por la 11ª posición. En la salida de la curva de la cuchara por la parte de afuera se encontraba Pierre Gasly y le dejaba poco espacio a Fernando Alonso, pero aún así aguantó el lado a lado el piloto francés contra el piloto español, y antes de llegar a la curva 130R cerró más el espacio y pudo obtener este lugar Fernando Alonso. El de Aston Martin había logrado el 11º lugar y por delante tenía a Oliver Behrman en 2 puntos. Pasando para la segunda vuelta tenía una buena posición Nico Hülkenberg en el 15º lugar, pero Carlos Sainz lo seguía y en la curva de la horquilla lo rebasó por la parte de adentro. Ambos pilotos tenían el neumático medio. Vamos para el giro número 6, porque ahí Lewis Hamilton intentaba rebasar a Isaac Hadjar con el neumático duro. Lewis Hamilton junto con Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto fueron de los pocos en iniciar la carrera con este tipo de compuesto, y a Lewis Hamilton le costaba trabajo pues la pista estaba fría y con poco agarre. Con el neumático duro le costó adelantar a Isaac Hadjar, pero aún así logró obtener la 7ª posición. Más adelante, en el giro número 9, teníamos las detenciones de Jack Doohan y de Lance Stroll. Estos dos pilotos que iniciaron con el compuesto blando no les funcionó la estrategia, pues se tuvieron que detener muy pronto a pit y luego tenían que aguantar mucho tiempo el neumático duro. Para el piloto canadiense Lance Stroll tenía que hacer otra detención más, pues no le aguantaba este compuesto duro que cambió. Antes de que se detuvieran los líderes teníamos a los 3 primeros lugares en menos de 3 segundos. Lando Norris tenía una distancia más abierta de Max Verstappen y el tercer puesto de Oscar Piastri llevaba una distancia de segundo a segundo y medio de su compañero Lando Norris. El primero de los 3 que se detuvo a pit fue el piloto australiano, que se detuvo junto a George Russell, que iba en la 5ª posición, y para la siguiente vuelta vinieron los demás pilotos. Entraron el primero y segundo lugar,
Lando Norris y Max Verstappen, que se llevaban un segundo punto 3, entraron a pit. En el momento que hicieron el intercambio de neumáticos, el equipo McLaren hizo un trabajo más rápido, así que en la hora de la salida se encontraron ambos autos. Max Verstappen por la parte de afuera no le dejó espacio al McLaren de Lando Norris, y cuando llegaron a la línea de salida, justo cuando quitaron el limitador de velocidad, Norris se quedó sin espacio y perdió tiempo acá. A punto de hacer contacto a los autos, no tuvo complicaciones el de McLaren. Los comisarios en esta acción no infraccionaron a ninguno de los pilotos. Y en estos momentos de la carrera teníamos en primera posición a Kimi Andrea Antonelli con el neumático medio, que aguantaba lo más que podía con este compuesto. En segunda posición le seguía Lewis Hamilton, que tenía el neumático duro. Él sí tendría más adelante su detención a pit. Y tendríamos a mitad de competencia los problemas con Alex Albon con la caja de cambios. El piloto tailandés venía molesto con el equipo tratando de aclarar los problemas y el equipo le pedía ser más específico, pero en adelante este problema no era perjudicial para el monoplaza, mientras que su compañero de equipo aguantaba la llanta media por 33 vueltas. El piloto español era rebasado por Isaac Hadjar, por su propio compañero de equipo y por Oliver Behrman. Estos pilotos que lo rebasaban ya tenían un neumático nuevo. Cuando le tocó el turno a Oliver Behrman en rebasarlo, estuvieron a punto del contacto, pero de inmediato se metió a pit el piloto español. Y para las últimas 10 vueltas teníamos en los 10 primeros lugares a Oliver Behrman en el 10º lugar, noveno Alex Albon, octavo Isaac Hadjar, séptimo Lewis Hamilton, sexto y quinto Antonelli y George Russell, donde en la última parte Antonelli le recortaba la distancia a George Russell. Ambos tenían el compuesto duro, pero Antonelli llevaba la llanta más fresca. Para las últimas 10 vueltas teníamos a Charles Leclerc en cuarta posición, se encontraba a 10 segundos del podio, mientras que en esas últimas 10 vueltas teníamos a Piastri a medio segundo intentando rebasar a Norris, pero no había un espacio concreto el cual pudiera hacer un sobrepaso, así que le pedía al equipo que si ese era el potencial de Lando Norris le dejara pasar para que tuviera la oportunidad de rebasar a Verstappen, pero dentro del equipo no aceptaron esta condición, así que el piloto australiano tendría que ingeniárselas para buscar un lugar el cual rebasar, y Lando Norris en esta última parte jamás tuvo la oportunidad de abrir el DRS para atacar a Max Verstappen. Fue la vuelta 49 donde Piastri tuvo su momento clave para rebasar a Norris, y esta oportunidad solamente se aprovechó para acercarse a 300 milésimas, pero no hubo un momento serio para rebasar a su compañero de equipo. De igual forma, Lando Norris en las últimas vueltas ya no tuvo la oportunidad de hacer un sobrepaso sobre Verstappen. El rendimiento de los neumáticos empezaba a caer con el pasar de las vueltas y al término de la carrera. Y atrás todas las posiciones ya estaban resueltas, tenían diferencias amplias entre todos los pilotos. Y así llegamos a la vuelta número 53, donde le bajan la bandera de cuadros a Max Verstappen. Verstappen logró su primera victoria en la temporada, administrando su ritmo con solidez. Desde el comienzo amplió la diferencia a un segundo de ambos McLaren en la segunda vuelta. No tuvieron una oportunidad seria los de Woking para atacar al actual campeón. Cada vez que se aproximaban a Verstappen, él tenía el ritmo suficiente para alejarse. Disfrutaba junto a Honda su victoria número 31 desde que se unificaron a Red Bull Powertrains en 2023. Segundo puesto Lando Norris. El incidente en la salida de pit fue el momento más cercano de sobrepasar a Verstappen, porque el ritmo en pista no fue suficiente y tampoco se acercó al líder con el DRS. Estuvo más tiempo Piastri detrás de Lando en la ventana de un segundo. Probablemente la forma de sobrepasar a Max era intentar una detención a pit una o dos vueltas antes que el de Red Bull. Cierra el podio Oscar Piastri, que se tuvo que ganar el derecho a sobrepasar a su compañero para poder atacar a Verstappen, pues el equipo jamás le dio la orden de intercambiar posiciones, sabiendo que Piastri tenía un poco más de ritmo competente. En el cuarto puesto termina Leclerc a 16 segundos del podio, demostrando que aún falta rendimiento del equipo italiano para pelear al frente, pero es un progreso significativo para Leclerc al superar en clasificación y aguantar en carrera a Russell, que ha conseguido 2 podios al comienzo de esta temporada. Ahora el británico de Mercedes logró el quinto lugar. Sexto puesto y mejor resultado hasta ahora para Andrea Antonelli, que concluye en el lugar que inició. Se lleva su primera vuelta rápida en la categoría, demostró un ritmo competitivo en el momento que se encontraba como líder durante 10 vueltas, aguantó la llanta media por 31 giros y después de intercambiar neumático fue mucho más agresivo. Al final con gran esfuerzo se acercó a 1 segundo y 3 décimas de su compañero George Russell. Séptimo lugar para Lewis Hamilton, que fue de los pocos pilotos en concluir con la llanta media, pero no le funcionó la estrategia de iniciar con el neumático duro. Cuando estaba fría la pista, en un principio se quedó corto en su rendimiento. Octavo y primeros puntos para Isaac Hadjar, merecido y muy sólido fin de semana desde el comienzo. Superó a Lawson en su primera pelea como compañeros de equipo. Alex Albon se mantuvo en su noveno lugar, batalló algunas vueltas contra los que aún no ingresaban a pit y también batalló con los problemas en la caja de cambios. El tailandés ha sido el más constante de la media tabla. Sus resultados hasta ahora en los puntos han sido quinto lugar en Australia, séptimo en China y noveno en Japón.
Y en 10º puesto, donde también aguantó su posición de salida, fue Oliver Berman, que se encontró sólido y sin problemas en ese lugar. No fue una amenaza para Alex Albon y tampoco lo puso en peligro Fernando Alonso, que terminó detrás de él en 11º puesto a 2 segundos.8. El piloto de la carrera votado por el público fue Yuki Tsunoda, que termina en su gran premio de casa y su primera carrera en Red Bull en 12º lugar, mismo resultado que Lawson en el Gran Premio de China. Pero acá Tsunoda no tuvo ayuda por descalificaciones, ni por pilotos perjudicados, como en el caso del neozelandés. En esta carrera este resultado se ganó desde la clasificación y con el ritmo de competencia. Lo destacable del japonés en su primer fin de semana en Red Bull fue que en ningún momento perdió el control del monoplaza o mostró un manejo inseguro ante un agresivo RB21. Así, el campeonato de pilotos y constructores después del Gran Premio Nippon. Se abre nuevamente el duelo entre Norris y Verstappen. Con esta victoria del 4 veces campeón se encuentra a un punto del McLaren, que ha liderado el campeonato durante las 3 primeras citas. Continuamos con el segundo gran premio de este triplete de carreras. Ahora nos dirige al Golfo Pérsico, donde se encuentra ubicado el Circuito Internacional de Bahrein, lugar donde se realizaron los test de pretemporada en febrero de este año. Si disfrutaste de este contenido, suscríbete y reacciona. Te esperamos en la previa y el análisis post carrera aquí en PostGP.